Buenas noches, América. Se abrió el camino para el uso de la fuerza militar extranjera contra Nicolás Maduro. Así lo han leído muchos en la oposición venezolana y medios internacionales tras la votación en las últimas horas en el Consejo Permanente de la OEA, que con 12 votos a favor, 5 abstenciones y un ausente, aprobó la convocatoria del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este tratado coordina y regula una posible respuesta militar de apoyo de los socios a alguno de los países miembros que sufra un ataque armado. El órgano de consulta está integrado por los cancilleres de los países firmantes del TIAR y se reunirá a final de mes durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Los cancilleres allí deberán abordar la magnitud de la amenaza que representa el régimen de Maduro para la región. Hay una cierta desesperación, comprensible por otro lado, por parte de la mayoría de países de América Latina y otros países desarrollados con el régimen de Maduro. A pesar de las sanciones, presiones y amenazas diplomáticas, Maduro continúa en Miraflores. Sí, cada vez dicen que más débil, pero ahí sigue. La intervención militar es una quimera. No hay hoy por hoy apetito para una intervención militar. La política aislacionista de la administración Trump no está interesada en nuevas guerras, y menos en año preelectoral, tampoco en Colombia. La iniciativa de activar el TIAR es música para los oídos seguramente de algunos opositores, pero no es realista. Algunos, cuando se les pregunta en privado, responden que forma parte de la estrategia de presión contra Maduro. Pero no advierten que en esa estrategia quien parece estar sufriendo las consecuencias es el consenso internacional. De momento, el primer damnificado es el Grupo de Lima. 3 países importantes se desmarcaron ayer del resto y no votaron a favor: Chile, Perú y Costa Rica. Y mientras esto pasa y hablamos de intervención militar en Venezuela, en Caracas, Maduro y sus socios cubanos avanzan con su estrategia de ganar tiempo, viendo cómo la oposición y la comunidad internacional se divide y debilita. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, noche de debate demócrata, ¿cómo llegan los candidatos? Colombia se prepara para elecciones locales en medio de un clima de violencia. CIDH expresa preocupación. Avanzan negociaciones en España para intentar formar gobierno. Hay investidura a la vista. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner algunas notas al pie o la voz de los expertos. Y nos fijamos en datos de mejora de intención de voto de los candidatos a la nominación demócrata. Hoy, que se va a llevar a cabo en Houston, Texas, ese tercer debate de los nominados, de los que aspiran a la nominación demócrata. Son 10, van a estar en el escenario, pero más que debate, que ya lo analizábamos ayer, y de lo que se espera en ese debate, miren qué interesante. Real Clear Politics, que es una organización que toma las encuestas nacionales y hace el análisis de los datos conjuntos comparados, ha descubierto, ha puesto sobre la mesa, que desde los primeros debates hasta hoy, la gran beneficiaria, ahí está el gráfico, ha sido Elizabeth Warren. Elizabeth Warren partió en junio con una popularidad, una intención de voto del 9,2%, y tras los 2 primeros debates se ha mantenido de manera sistemática en el 18, casi el 19%, en la media global de esas encuestas. Es la persona que ha dado el salto mayor respecto de donde partía, seguida de, teniendo en cuenta el salto, el empresario Young, y de Bernie Sanders, que es, junto con Warren y con Joe Biden, los que en conjunto tienen mayor popularidad, más intención de voto, y van a estar esta noche en ese escenario del debate. Ha habido otros que han tenido espúrea popularidad, que han crecido, pero que se ha desvanecido ese momento. Por ejemplo, Kamala Harris,
que tenía el 7%, llegó al 15% tras esa intervención en ese debate contra Joe Biden, que fue muy aplaudido por su contundencia, pero que luego ha vuelto a ese 7%. O Julián Castro, que parece que también tenía que surgir, pero que se desvaneció como un azucarillo en el agua. El debate de hoy tiene que servir para catapultar y consolidar a los que están delante. Y muy probablemente en las próximas horas vamos a ir viendo cómo algunos de esa lista de 20, los 10 del escenario de hoy, más los que no van a poder participar, empiezan a decidir que es momento de retirarse. Otro dato, otro gráfico que nos ha llamado la atención y que ponemos a consideración. El que ha presentado el Comité para la Protección de Periodistas, por sus siglas en inglés, CPJ. Lo ha presentado y lo que dice ese gráfico es el listado de países que son más censores del mundo, es decir, los más opresores con la libertad de expresión. Encabezan la lista, y no es una sorpresa, Eritrea y Corea del Norte, seguido de Turkmenistán, Arabia Saudí, China, Vietnam, Irán, Guinea Ecuatorial, Bielorrusia y en 10ª posición el único país de América Latina y del continente americano, Cuba. ¿Qué dice el Comité de Protección para los Periodistas? Que en Cuba el acceso a la prensa es restringido, tanto en medios audiovisuales como impresos, y que tienen todos que comulgar con la idea de un Estado socialista. El acceso a Internet, si bien fue uno de los grandes avances, o así se vendió, de la apertura que le ofreció la administración Obama al régimen de los Castro, parece que tampoco ha sido de una gran utilidad. Y es que el alto coste del acceso a Internet hace que gran parte de la población no lo pueda disfrutar y por lo tanto sea inexistente. Fíjense, 4 gigabytes, alrededor de $30. Claro, $30 a usted le parecerá tal vez poco, pero es el equivalente al salario promedio mensual. Es decir, todo un salario para tener 4 gigas de datos. ¿Quién lo paga? Nadie. Antes hay otras necesidades, ¿cierto? Además, si uno consigue entrar, la empresa estatal restringe aquellos contenidos que son críticos con el gobierno o que no les gustan, y por lo tanto tampoco es una ventana de aire fresco, lo cual pone en duda esa apuesta de la administración Obama con Cuba en cuanto a Internet se refiere, en los términos en los que está hoy planteado. De manera generalizada, el comité explica que en Cuba se bloquea el contenido contrario al gobierno, hay detenciones de corta duración, hay allanamientos e incautación de equipos, lo cual contribuye todo a situar a Cuba en esa lamentable 10ª posición de los países más censores del mundo. Y otros datos. En España hoy se ha conocido el estudio de intención de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas. Es esa institución que es apartidista de la administración española que hace grandes encuestas nacionales sobre qué votan los ciudadanos, entre otras cosas, pero en cuanto a las elecciones son muy valorados esos informes por la profundidad y la rigurosidad de los mismos. Fíjense la comparativa. Lo que nos están diciendo es, en medio de un proceso de negociaciones para ver si consiguen un acuerdo que dé con una investidura, de lo contrario se van a ir a nuevas elecciones, ¿qué ha hecho el CIS? Preguntar a los electores si hoy volvieran a haber elecciones, ¿a quién votaría usted? Y el gran resultado, el gran ganador, es el Partido Socialista, el único que subiría entre 4 y 5% de intención de voto. Quien pierde, el Partido Popular, que cae ese 4 o 5%, también Unidas Podemos, con quien el Partido Socialista no consigue ponerse de acuerdo, cae ese 4 o 5% también. Ciudadanos es el gran derrotado, caería hasta un 7%, y Vox, que fue la gran revelación de esas últimas elecciones, ese partido de ultraderecha que no consiguió sumar con el Partido Popular y Ciudadanos para formar un gobierno conservador en España, sería el gran derrotado con un retroceso de entre 6 y 7%. Saludamos a Raquel Godos. Raquel es periodista española, fue corresponsal en Washington, hoy en América Latina. Raquel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Con esos resultados que da hoy el CIS, ¿habría posibilidades de sumar, de formar gobierno? Buenas noches, Gustavo. Sí. Bueno, creo que los datos del CIS no son muy fiables para evaluar lo que puede pasar en España en las próximas semanas, incluso en una posible repetición electoral en noviembre. Como sabéis, la encuesta del CIS está hecha en junio y julio.
previa al intento fallido de investidura, y aún así tampoco le daba una mayoría suficiente al PSOE, con lo cual estamos ante un riesgo de que en noviembre se puedan repetir elecciones ante el bloqueo negociador entre Unidas Podemos y el PSOE y los resultados electorales sean como poco similares a los que tuvieron lugar en abril y se vuelva a producir este bloqueo. También es muy posible que la izquierda se movilice menos en vista de la incapacidad de los dos partidos, del PSOE y de Podemos, para llegar a un acuerdo, y esto beneficie a la suma de las tres derechas, como se las califica ahora en España, al PP, a Ciudadanos y al partido de ultraderecha Vox. ¿Qué explica el aumento del Partido Socialista en esa intención de voto y la caída de los partidos que se conoce técnicamente como de centro-derecha o de derecha? Bueno, tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, que era un partido creado inicialmente desde un punto de vista liberal y más centrado, pues Ciudadanos pierde muchos votos porque se ha aproximado mucho a la extrema derecha. Vox ha cedido a gobiernos regionales y municipales con el PP, a quien ha acusado numerosas ocasiones de corrupción y aún así se ha aliado con ellos, y creo que esos votos de Ciudadanos pueden irse al PSOE. Sin embargo, también hay una cantidad de población de izquierdas que tampoco quiere que se vuelvan a repetir elecciones, y la cuestión yo creo que va a estar más en la movilización, en cuánta abstención va a haber, y esos cambios se producen también por una cuestión de hastío, de cansancio. Llevamos con estas serían 4 elecciones en los últimos 4 años a nivel general, y la población evidentemente está cansada de que los partidos políticos no sean capaces de llegar a un acuerdo o de que los partidos políticos sean incoherentes con sus planteamientos iniciales. ¿Qué influencia tendría la cuestión catalana en esas próximas elecciones si se produjese? Bueno, el tema catalán en España es algo fundamental siempre porque es un problema enquistado que no se resuelve. Vemos que el partido de Albert Rivera insiste una y otra vez en aplicar el 155 a Cataluña como si fuera un más bien un viejo llamado a los votantes para insistir en que Cataluña es el origen de todos los problemas en España, y creo que es un error. Creo que Ciudadanos, por mucho que intente volver a apelar al tema catalán en este momento, está equivocándose en ese sentido, y la gente no va a dejar de mirar tampoco a esos pactos que ha tenido con Vox y con el PP, a quien ha acusado, como decía, tantas veces de corrupción. Creo que el tema catalán ha bajado un poco en la cuestión, digamos, más efervescente. Creo que el tema catalán ha bajado un poquitito en la presión mediática, no hay tanta tensión como había hace unos meses, quizá por el gobierno socialista, que es más dado al diálogo, pero aún así creo que cualquier partido político que esté en el gobierno, que quiera llegar al gobierno, tiene que intentar aproximarse a ello desde un punto de vista más conciliador. Es el análisis de Raquel Gos, es periodista, trabaja en la agencia EFE, fue corresponsal en Washington, hoy destinada en América Latina. Gracias, Raquel, feliz noche. Muchas gracias a vosotros, Gustavo. Y hoy en nuestra lectura recomendada nos fijamos en una carta de la cual se hace con la prensa. La firman 145 presidentes de grandes compañías en Estados Unidos y la dirigen a los miembros del Senado, particularmente al liderazgo de los dos partidos. Les dicen que es momento de actuar para poner freno a las matanzas que se producen en Estados Unidos por cuestión de las armas. El mundo empresarial siempre ha ido por delante. Lo ha hecho en los últimos años en cuestiones como la inmigración, el cambio climático, y ahora parece que está volviendo a liderar en una cuestión que es muy sensible, el tema de las armas, el acceso a las armas, la compra de armas, la tenencia y uso de armas de fuego en Estados Unidos. Es una cuestión que preocupa, los datos revelan que hay un problema en el país. Y en esa preocupación, los líderes empresariales le dicen al Senado que hay dos cosas que son muy fáciles de hacer y que tienen la responsabilidad los políticos de hacerla al margen de las presiones de organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle. La primera, la revisión de antecedentes previo a la venta o a la compra por parte de alguien de esa posible arma. La segunda, lo que se conoce como ley de bandera roja, que es esa facultad que otorga la ley a los jueces para poner restricciones a personas que no tienen las capacidades mentales
de adquirir un arma, por ejemplo, o a los que han cometido crímenes, o a los que han sido acusados de violencia doméstica, es decir, a personas que potencialmente pueden utilizar ese arma provocando un daño mucho mayor. La lectura de la carta es muy interesante, hay un fragmento que nos gusta, que nos hace reflexionar, es este. Como líderes de algunas de las compañías más respetadas de Estados Unidos y con intereses comerciales significativos, les escribimos porque tenemos la responsabilidad y la obligación de defender la seguridad de nuestros empleados, clientes y de todos los estadounidenses en las comunidades a las que servimos en todo el país. No hacer nada sobre la crisis de violencia armada de Estados Unidos es simplemente inaceptable y es hora de apoyar al pueblo en materia de seguridad armamentística. La violencia armada en Estados Unidos no es inevitable, es evitable. Hay medidas que el Congreso puede y debe tomar para prevenir y reducir la violencia armada. Necesitamos que nuestros legisladores apoyen leyes sobre armas de sentido común que podrían prevenir tragedias como estas. Las verificaciones de antecedentes en todas las ventas de armas son una solución de sentido común y con un apoyo público abrumador son un paso crítico para detener la epidemia de violencia armada en este país. El pedido de los empresarios a los políticos, confiamos que no hagan oídos sordos, como ya ha pasado en otras ocasiones, a estas solicitudes de aumentar el control para la tenencia y uso de armas de fuego en la Unión Americana. Ya regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para analizar la situación en Colombia. El próximo 27 de octubre, el 27 del mes que viene, hay elecciones locales en el país y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese contexto acaba de publicar un comunicado contundente en el que dice que está profundamente preocupada por la violencia contra los líderes políticos de zonas remotas. Desde el pasado mes de junio, que comenzó la campaña, la CIDH ha identificado hasta 24 actos de violencia que se pueden transformar en amenazas, secuestros, atentados y no han terminado. Si a esto sumamos los datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que son los siguientes: 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas están, dice el Defensor del Pueblo de Colombia, en riesgo electoral por incidencia de grupos armados. Y de estos, 78 es riesgo extremo. Hay preocupación en la CIDH y en los organismos, las organizaciones de derechos humanos, por esas elecciones, particularmente en zonas remotas del país. Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esta preocupación, estos atentados, estas amenazas, estos secuestros, 24 desde junio, ¿es algo nuevo? Essa preocupação se genera a partir dessas informações alarmantes generadas incluso por um próprio órgão do Estado, a Defensoria del Pueblo. A comissão se preocupa devido ao contexto por o qual esta violência se genera dentro do país. Todos nosotros sabemos que Colombia todavía tiene pendiente su desafío de construcción de su proceso de paz. Y en el pasado reciente ya hubo situaciones electorales de mucha violencia, exactamente en la situación de un pós-conflicto, de un pós-intento de proceso de paz. La Comisión incluso ha decidido el año pasado un caso muy emblemático, que eran de las víctimas de la UP, de la Unión Patriótica, de la Unidad Patriótica, e que se generou exatamente porque, dentro de marco de intento de processo de paz, na verdade, houve violência eleitoral ou intento de destruição de grupos políticos, não? Então, a Comissão, por meio desse comunicado, intenta alertar ao Estado e à comunidade internacional sobre a importância de evitar a repetição destes mesmos erros do passado. ¿Quién está detrás de estos actos de violencia, amenazas, secuestros, atentados? Lo que hemos identificado es que este ambiente de amenazas hoy predominantemente es generado a partir de grupos armados ilegales. Parte de estos grupos pueden estar vinculados al proceso de paz, o sea, aquellos que todavía no entregaron las armas o que no adhirieron al proceso de construcción de la institucionalización del poder por la vía pacífica y democrática y no por la lucha armada. Pero também há, obviamente, crime organizado que tem interesse em ter o domínio territorial de determinadas zonas, por el tema do narcotráfico, por el tema do controle territorial para outras finalidades, muitas vezes ilícitas. Então, a Comissão hace um chamado ao Estado colombiano para generar muita atenção a estas situações, porque entendemos que está em jogo um direito humano, que é o direito de ser elegido e de elegir-se
dentro de un ambiente sin afectación de violencia, no libre de violencia. ¿Y el objetivo de estos atentados, de estas amenazas, siempre son políticos locales? Como se tratan de elecciones municipales o locales, esta vez los alvos han sido exactamente los políticos locales. ¿Por qué los políticos locales molestan a estos grupos criminales? Muchas veces porque declaran su independencia frente a estas organizaciones. Declaram que não vão someter-se a seus esquemas de controle interno ou que vão, muitas vezes, ocupar as estruturas de los poderes públicos para suas finalidades reais, ou seja, denunciar e combater estas experiências. Mas também pode ser que se tratam de disputas entre grupos criminais que estavam, a sua vez, travestidos de candidatos eleitorais para intentar tener el dominio de una determinada región. La CIDH hace una petición al Estado que, si me permite, yo le he leído en muchos comunicados de la CIDH que tiene estas dos vertientes, dos patas. Por un lado, garantizar la seguridad, hacer una petición para que haya la necesaria garantía de la seguridad, y por el otro, conducir las investigaciones. ¿Está garantizando hoy la seguridad el Estado colombiano en esas zonas? En general, son elecciones que están pasando dentro de un marco de respeto a las reglas del país. Pero estas situaciones específicas generan mucha atención. La Comisión hace un llamado para que el país primero pueda promover con la debida diligencia todas esas investigaciones, pero también pueda respetar el derecho de participación de las víctimas en el acompañamiento procesal de estos casos. Isso para nós é um estándar muito importante porque permite generar confiança entre a sociedade civil e as instituições nacionais. Obviamente que há desafios muito importantes para o país, as instituições públicas han respondido de alguma maneira a esta situação, a própria Unidade de Proteção de Colômbia está presente em várias dessas regiões onde estão passando estes hechos, mas a Comissão entende que é necessário um esforço adicional, porque isso pode ter que ver com um risco de regressar a um ambiente anterior de retrocessos, onde a violência era muito mais presente e que isso pode afetar a própria qualidade democrática do país. Frente a estos hechos de violencia, de la naturaleza que sean, el Estado colombiano investiga de la debida manera. Se lo pregunto porque hemos escuchado críticas a estos procesos de investigación y nos preguntábamos si hay una carencia de interés y de recursos por parte del Estado o la complejidad por la zona remota hace que esa investigación sea muy difícil. Las respuestas públicas de las autoridades y de las instituciones han sido positivas en el sentido de atender a esta demanda que hace la comunidad internacional para reforzar estas investigaciones. Pero también han sido positivas en el sentido de generar esquemas de seguridad especial para estas zonas que apuntam una incidencia más alta de violencia, ¿no? Ahora, siguen obviamente fallando en el sentido de que no están presentes en todo el territorio nacional. Obviamente que en todos los países de nuestra región estamos todavía en estado de derechos en desarrollo. No estamos controlando todas nuestras zonas territoriales. Hay desafíos muy particulares en esa agenda de independência do sistema de justiça, de expansão do próprio poder judicial a las zonas mais pequenas do país, menos desarrolladas de los países. São desafios permanentes em democracias que todavía estão em desenvolvimento. El hecho de que haya aparecido un grupo de guerrilleros reincidentes que dicen haber formado una nueva guerrilla hace que esta situación pueda recrudecerse en el futuro. Aí está exatamente o risco que queremos evitar, ¿no? É uma lástima que isso ha passado. A Comissão ha condenado essa postura. Nós creemos que se deve seguir o caminho da construção de alcance da paz por meio de processos pacíficos e democráticos, ¿no? Deve seguir reforçando-se as instâncias eleitorais como o caminho para disputar o futuro do próprio país, as diferenças de visões sobre qual devem ser as prioridades governamentais de um país, pero há que estar muito alerta porque a verdade é que também em paralelo a esse processo a Comissão sigue monitoreando a situação de los líderes e de lideresas sociais que estão sendo afetados por as disputas ao redor do acordo de paz.
Le quiero preguntar por Venezuela. ¿Cuán responsable es Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, de este incremento, de esta violencia? Y lo digo sabiendo que Maduro se retiró de los organismos del sistema interamericano en general, si bien ha vuelto en representación de Juan Guaidó, pero el control territorial hoy lo mantiene Maduro, no Juan Guaidó. Es verdad. Incluso la Comisión ha intentado entrar en Venezuela. Hemos insistido por una anuencia, para una visita en loco de la Comisión Interamericana, y ellos desde abril ya no responden más a nuestras cartas, a nuestras solicitudes de información. Es una posición muy dura, que entienden que ya no, el gobierno de facto entiende que ya no pertenece más a la institución, a los organismos regionales de protección de los derechos humanos, pero el presidente Guaidó, a su vez, ha reiterado que ha reingresado en el sistema y que incluso está solicitando la presencia y el ingreso de la Comisión en el país. La Comisión respondió positivamente a esa invitación del presidente de la Asamblea Nacional para realizar una visita al país, pero obviamente presentó la necesidad de las garantías de seguridad y de entrada también en el país, y ese es un tema que todavía sigue pendiente. Le quiero preguntar por Brasil. Jair Bolsonaro, una de las promesas que le llevó al gobierno fue acabar con la criminalidad en el país, y las cifras avalan un cierto, no mucho, pero un cierto retroceso en esa criminalidad. Pero hay organizaciones de derechos humanos que dicen que esa reducción ha venido acompañada de un coste muy alto, que es el de la violación de derechos humanos, ejecuciones por parte de policías, etc. ¿Qué está pasando en Brasil? Son dos estadísticas que realmente están en discusión. La primera, la eventual reducción de los índices generales de violencia social, pero acompañado de un incremento del número de ejecuciones por parte de la Policía Nacional. Se puede concluir de manera muy simplista de que hay un incremento de la mano dura de la policía en su actuación, pero eso tampoco puede resultar en violaciones de los derechos humanos. Eso incluso remite a un pasado en el país a lo cual la gente no quiere que pueda retroceder, pero hay que estar muy atento y los órganos de control policial deben estar actuando para evaluar a cada una de esas situaciones de denuncias de asesinatos por parte de la policía local, cuando hubo o cuando no hubo abuso de poder. Estas circunstancias deben ser apuradas y investigadas individualmente. ¿Cómo valora las políticas de seguridad en general de Jair Bolsonaro? Bueno, la verdad es que la Comisión en este momento está elaborando un informe sobre la situación del país, porque hemos visitado Brasil en diciembre del año pasado y en ese momento la Comisión está diseñando ese informe. Nosotros no podemos adelantar nuestras conclusiones. Bueno, pero alguna nos puede adelantar. Obviamente, ¿no? Que hemos observado en el contexto de la violencia en Río, cuando todavía estaba pasando el proceso de militarización de las favelas, la ocupación por las fuerzas militares, una realidad que ya terminó. Pero hay también otros tipos de denuncias que están repercutiendo. Hay un reclamo muy fuerte de que estas nuevas políticas de mano dura en materia de seguridad tienen como público más afectado a la comunidad más pobre, a la comunidad afrodescendiente del país y a la juventud del país. Esta crítica se hace muy presente. En ese momento estamos contrastando los datos oficiales con las denuncias que recibimos para generar conclusiones en el informe que deberemos publicar muy en breve. Y que NTN24 estará muy pendiente de esa publicación. Es la voz del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Paulo Abrao. Señor Abrao, gracias. Gracias. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para el debate, para la confrontación de ideas, para escuchar las opiniones de republicanos, demócratas, liberales, conservadores en este tiempo que hoy vamos a compartir con Arthur Estupiñán. El señor Estupiñán es analista republicano, es presidente de The Estupiñán Group. Arthur, buenas noches. Buenas noches, mucho Gracias. gusto. Gracias por estar con nosotros. Y con Patricia Sosa. La señora Sosa es analista demócrata, estuvo trabajando en la administración del Departamento de Salud con Bill Clinton. Señora Sosa, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Vamos a dar un segundo capítulo a la salida de John Bolton. Ayer hablamos de esa cuestión, ese asesor de seguridad nacional, el tercero en menos de 3 años de este presidente, y la salida viene acompañada de polémica. Algunos han hecho la lectura de que sus posiciones eran demasiado extremas, el mismo presidente lo dijo, y que se pasaba de la raya. Bueno, hoy, tras una llamada del influyente senador Marco Rubio a la Casa Blanca, y Donald Trump ha hablado con él, parece que las posiciones han cambiado. Miren lo que ha dicho primero Rubio y luego
el presidente Donald Trump. Estaban alineados. Acabo de hablar con el presidente Donald Trump sobre Venezuela. Es cierto que él estaba en desacuerdo con algunos puntos de vista de su anterior asesor, pero como él mismo lo recuerda, es de hecho directamente lo opuesto a lo que muchos asumen. De hecho, si la dirección política cambia, no será para hacerla más débil. De hecho, mis puntos de vista sobre Venezuela y especialmente sobre Cuba fueron mucho más fuertes que los de John Bolton. Me estaba reteniendo. La influencia de un senador de la Florida en las posiciones con Venezuela, pero también con Cuba. Precisamente dos poblaciones, señora Sosa, que tienen una gran importancia en Florida en esas elecciones. ¿Está todo vinculado al proceso electoral? Yo estoy segura que está vinculado al proceso electoral. Aquí lo principal es que no se ha logrado el cambio. No se ha logrado el cambio en muchos frentes, Corea del Norte, la guerra de los aranceles con China, y ahora estamos hablando específicamente de Venezuela y Cuba, ¿no? Las crisis que ellos asumen que tienen con Cuba. Obviamente los demócratas pensamos que ellos están creando la crisis. Bolton será mano dura, pero mano dura inefectiva porque todavía no hemos visto el cambio. Todo el mundo pensaba que la estrategia de derrocar a Maduro con el líder de la oposición, que no me acuerdo el nombre, Juan Guaidó, iba a ser efectiva. Hasta yo misma que deseo un cambio para el pueblo venezolano porque sufro ver ese pueblo en la situación en la que se encuentra y no funcionó, fue un fracaso. ¿Ha fracasado John Bolton? Yo creo que lo más importante es el compromiso del presidente Trump para la liberación de los pueblos oprimidos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Yo creo que ese compromiso, a pesar de lo que los demócratas traten de decir que es para una victoria electoral en el estado de la Florida, yo creo que la realidad es que el presidente Trump con el senador Rubio están trabajando lo más fuerte y igualmente para traer una libertad a esos pobres pueblos oprimidos. La realidad es que el presidente Barack Obama estaba con las manos cruzadas y no hizo nada. Al contrario, empeoró la situación en Venezuela, pero el presidente Trump está luchando para una libertad. En este momento Trump es el presidente, no ha podido lograr el cambio. En este momento la medición no es la retórica del presidente, sino es sus actuaciones. Y una cosa muy importante, por ejemplo, ni se le ha dado a los venezolanos que están en este país el TPS, ¿no? El estatus temporal, que sería algo muy humanista para hacer porque está sumamente justificado. Sí. Toda esta crisis migratoria, toda esta crisis de parar los procesos de asilo político impactan a una comunidad que está sufriendo yo estoy de acuerdo como los venezolanos. El estatus temporal de protección para los venezolanos y también los nicaragüenses, porque están sufriendo. Estos dos líderes, Maduro y Ortega, y en Cuba igual, son líderes que se merecen traerle cargos, crímenes en contra de la humanidad. Asesinan no te voy a discutir eso porque yo estoy de acuerdo. Yo quiero ver un cambio de gobierno en Venezuela. Yo creo que los demócratas todos quieren ver un cambio de gobierno en Venezuela, y lo que pasa es que el presidente es Trump y el que tiene la responsabilidad y el poder político es Trump y no ha podido ser efectivo. Y Bolton, supuestamente, la gran mano dura, no lo pudo hacer. Entonces, fue una pobre lectura de la inteligencia, porque todo el mundo estaba seguro que lo iba a lograr. Obviamente, subestimaron el poder y la influencia cubana, y los generales y el Venezuela. Poder. Ay, como un pueblo como Cuba va a competir con el militar, la potencia militar más grande del mundo, que es Estados Unidos. Si usted lee, Cuba tiene doctores que son personas que indoctrinan a las ideales comunistas alrededor de todo el mundo. Mira, es la incapacidad de una solución diplomática, la incapacidad de la administración de Trump de crear alianzas multilaterales. Hable con los venezolanos que le van a decir que los cubanos están una fuerza militar realmente... Están asesorando a Maduro y a todos sus generales. Es una triste realidad. Entonces Trump no puede en contra de Maduro. Muy interesante. El gran presidente, el gran poderoso. Trump está laborando para traer la libertad, pero no es fácil. Y si fuera fácil, quizás Obama lo hubiera hecho algo. Por eso necesitamos un nuevo presidente. No ha hecho nada. ¿Cerramos? Perdón. No, entonces necesitamos un nuevo presidente porque Trump obviamente no lo ha podido hacer. Necesitamos un cambio de gobierno en Estados Unidos para ver un cambio de gobierno en Venezuela. Necesitamos unos asesores que estén aliados con el presidente para traer libertad a Venezuela y se va a lograr.
Cambio de tema. Hoy en Houston, en Texas, que por cierto es otro estado que en esa carrera hacia la Casa Blanca va a ser decisivo. Algunos dicen que podría dejar de ser un estado republicano para convertirse en un estado bisagra o pendular que pudiera acabar en manos de los demócratas. Eso sería no visto en décadas. Pero bueno, en cualquier caso, hoy en Houston se va a llevar a cabo el tercer debate de la nominación demócrata. Participan, a diferencia de los anteriores, en este caso solo 10, y va a ser en un día, esta noche. Se pone sobre la mesa el liderazgo de Joe Biden, de Elizabeth Warren y de Bernie Sanders, que son los únicos que mantienen una intención de voto, señor Estupiñán, de 2 dígitos. El resto va por detrás, son 7 que tienen un porcentaje de 1 dígito en intención de voto. ¿Qué espera de la discusión que se va a ver esta noche? Bueno, yo creo que vamos a esperar lo mismo que han dicho en los debates previos. Van a hablar de salud y de los programas de salud de los demócratas, que le quieren quitar los seguros a todas las personas que ya tienen seguro para distribuir. Ese sistema no va a funcionar. El pueblo americano quiere mejorar el sistema de salud nuestro, incluir a nuestros hijos hasta 20 y pico de años, condiciones médicas, precondiciones médicas, etcétera. Pero no quieren que estos líderes demócratas le quiten la salud pública, el seguro que uno ya tiene. Bueno, y yo creo que eso va a ser muy bueno para los republicanos, porque se va a ver la diferencia. O sea, ¿usted cree que esta noche volvamos a ver el tema central del sistema sanitario en el debate? Yo creo que sí, porque ese tema es muy, muy importante para nuestra nación. Usted trabajó en el Departamento de Salud. ¿Qué tiene que decir lo que Tengo ha hecho? que decir que creo que el lunes pasado sacaron unas cifras que documentan que por primera vez desde que Obamacare se implementó ha habido una reducción en el número de americanos que tienen cobertura de seguro de salud. Así que estamos hacia atrás, no estamos hacia adelante bajo la administración de Trump. Y sí, esta noche va a haber una discusión fuerte de ese tema. Realmente la agenda de los demócratas y la agenda importante, y por qué, por ejemplo, Elizabeth Warren está avanzando como está avanzando en la aprobación, es el tema de equidad, ¿no? Es el tema de cerrar las diferencias económicas, la seguridad económica de la clase media americana que se siente atacada, que la gran reforma de impuestos de Trump sirvió solamente para el 1% de los americanos y dejó a la clase media atrás, se siente que se han beneficiado. Y el punto que quiero hacer, y déjame terminar, es que lo que yo oigo que él está haciendo, que es muy interesante, y espero que la audiencia no siga eso, es que no va a hacer una campaña sobre Trump, y si Trump es un buen presidente o un mal presidente, porque él es el presidente ahora y va a hacer una campaña sobre los próximos 4 años. Ellos se van a enfocar en hacer a los demócratas los enemigos, y que lo peor que puede hacer este país es que salga un demócrata y no que Trump sea presidente. Y eso no lo vamos a permitir. Lo más importante es que los demócratas desafortunadamente se han movido mucho hacia la izquierda, son socialistas, la plataforma demócrata presidencial es socialista, y el pueblo americano no está con los demócratas. El pueblo americano está con una plataforma más moderada para continuar el crecimiento económico del liderazgo del presidente Trump. Bajo el liderazgo del presidente Trump vemos que los latinos están trabajando más, los afroamericanos, asiáticos, la economía está creciente y todo el mundo se está beneficiando. Y ese es el liderazgo que gracias al presidente Trump tenemos en esto. Está el presidente Trump con una de las tasas de aprobación más bajas que ha tenido en su presidencia. Es un paradoja, ¿no?, de que hay aspectos de la economía que sí son buenos y que todavía no tenga la aprobación. Cualquier otro, y me deja terminar de nuevo, cualquier otro presidente hubiera tenido una aprobación mucho más alta. ¿Y cuál es la realidad? Que la economía no está tan buena como ustedes dicen que está. La manufactura está en una recesión, está declarándose la recesión del sector manufacturero. Todavía no. Que los empleos que sí tiene la gente y sí tienen los latinos y tienen los afroamericanos son empleos que no se puede sobrevivir con esos empleos de $27,000, de $30,000, donde no tienen los seguros de salud
salud, donde no tienen seguridad económica. Entonces sí podemos hablar de empleo, pero tenemos que hablar de la calidad de los empleos y la calidad de la economía. El crecimiento económico del GDP ha sido muchísimo más alto que la previa administración, y la realidad es que todo el mundo que quiera trabajar están trabajando y están mejorando, y el pueblo americano está contento con esa realidad. No está nada de contento, las tasas de aprobación no demuestran que el pueblo está contento. Bueno, porque él no es un presidente tradicional. Entonces, pero no puedes decir que las encuestas dicen que es un presidente popular. Él no es un presidente popular. Las encuestas han bajado, como usted sabe, han bajado de 43% a 38% las últimas encuestas. El problema es que él no es un presidente tradicional, y es por eso que el pueblo americano lo eligió. Y no lo van a reelegir. Hasta aquí nuestro debate de hoy. Tenemos que poner el punto final a la interesante conversación. Hoy con Arthur Estupiñán y con Patricia Sosa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy cerramos con cine. Con cine. Una película que recién está estrenando, se llama Downton Abbey, pero es la película, no la serie, porque a lo mejor a la gente le suena esa serie muy conocida. Pero los personajes y la inspiración es la misma. Es la misma. Listo. Para los que no la conocen, hubo una serie que se emitió entre 2010 y 2015 que lleva el mismo nombre de esta película que está estrenando. Se enfoca en una familia aristocrática británica, esto a principios del siglo XX, entre 1912 y 1926. Esta familia Crawley, que son los protagonistas de la película, viven en una especie de palacio del campo inglés y se llama Downton Abbey, por eso el nombre de la película y de la serie. Durante la serie, eventos históricos de la época, como el hundimiento del Titanic o el estallido de la Primera Guerra Mundial, hacen marco a la serie y un poco se entrelazan con los altibajos de la familia. La película retoma la historia de estos personajes en 1927 y cuenta con una visita real del entonces rey y su esposa. Alexandra, gracias. Buenas noches. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales, una mirada a los comentarios que nos han llamado la atención. Muchos comentarios a raíz de lo que sucedió en las últimas horas en la Organización de Estados Americanos, esa convocatoria del Consejo del TIAR, ese tratado que debería activarse si hay una agresión militar a alguno de los firmantes. Todo para construir un contexto de intervención militar en Venezuela. Bueno, las redes sociales van llenas del tema y nos han llamado la atención estos dos mensajes. Si Trump hubiera querido intervenir militarmente en Venezuela, ya lo hubiera hecho. Hay que abrir los ojos. Es que es lo más probable, como leí en un artículo. ¿Tú crees que si el gobierno de Donald Trump quisiera hacer algo por Venezuela, ya lo hubiera hecho? ¿O si quisiera intervenir, tendrían que pedirle permiso a Juan Guaidó? Yo creo que lo que Trump busca es aumentar sus votos. El TIAR, algo de lo que vamos a continuar hablando, probablemente, seguro, a final de este mes de septiembre, cuando se reúnan ese Consejo de Cancilleres en Nueva York, para dar cumplimiento a lo que se aprobó en la Organización de Estados Americanos en las últimas horas. Otro mensaje de Twitter que nos da pistas. Ha salido John Bolton de la Casa Blanca y con su salida ha habido comentarios cruzados sobre ¿va a empeorar o va a mejorar? ¿Va a endurecerse o va a suavizarse la política de esta administración con Venezuela? La lectura que hace una periodista que forma parte de ese pool de periodistas que sigue al presidente. Miren qué dice. Mi apuesta a lo que se refería Trump con lo de pasarse de la raya es a la sugerencia de Bolton sobre la vía militar en Venezuela, algo en lo que Trump no está interesado. Lo que sí le interesa a Trump es mostrarse duro en el tema para retener Florida en las elecciones de 2020. Y creemos que no va desencaminada Lucía cuando hace esa lectura de las elecciones del 2020. Donald Trump no da puntada sin hilo electoral. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche. Hasta mañana.